Mirador Argentino. Producciones para televisión streaming presenta. En primera persona, Malvinas. 42 años, a corazón abierto. Conducción, Carlos D'Abramo. Bueno, nos encontramos en una nueva emisión de Malvinas, 42 años a corazón abierto, en primera persona. Hoy vamos a dejar que se presente. Adelante. Buenas tardes. Yo soy Fernando David Echavarría, soy veterano de guerra en Malvinas. Yo ingresé a la Armada Argentina en el año 1974. Justamente este año cumplí 50 años de ingreso a la Marina, ingreso a la Escuela Naval Militar. En la Guerra de Malvinas estuve en el crucero ARA General Belgrano, o sea, pertenecía a la última dotación que pudo estar embarcado en el crucero Belgrano, el cual fuimos hundidos el 2 de mayo de 1982. Yo soy oriundo de la provincia de Córdoba, nací en la ciudad de Córdoba, hice mis estudios hasta secundario y después me vine a Buenos Aires para hacer la carrera en la Escuela Naval Militar. ¿Cómo se te ocurrió entrar a hacer la carrera? Bueno, mi familia es todo de militares, o sea, mi papá era militar, de ejército, mis abuelos, mi tío, en ese momento era el novio de mi hermana, también era todo de ejército. De marina no había ninguno. Ajá. O sea, todo, estoy hablando de mis bisabuelos también, todo. Bueno, el único marino me tocó ser a mí. ¿Qué pasó? Yo estaba cursando quinto año del bachiller. Y en eso de en abril, más o menos, marzo, abril, la Armada saca un llamado a ingresar a la Escuela Naval en mitad de año, en julio. ¿Por qué? Porque los ingresos son en enero siempre, ya de las tres Fuerzas Armadas. Pero el cálculo que había hecho en ese momento, después me informé del tema, fue que la proyección para cuando terminase la Escuela Naval de tantos oficiales, ese año iban a ser pocos, los que iban a terminar en los 4 años de la Armada para recibirse como oficial. Entonces, tenían que abrir un cupo para el 1 de julio de 74. O sea, ingresar a primer año, o sea, sería que un año lo hacíamos en 6 meses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo en diciembre iba a pasar a segundo año. O sea que va a ser toda una 6 meses. 6 meses. O sea, pero que la diferencia cuál era, que los exámenes normales digamos, de enero son escritos, son otra forma del examen múltiple choice, en cambio ahora eran orales. O sea, iba a haber un mayor filtro para entrar. Y filtraron, entramos 60, más o menos, no me acuerdo ahora. ¿Y cuántos salieron de esa camada? Y de esos que en total nos juntamos con el grupo que venía de enero. Y bueno, no, la verdad fue una promoción chica, alrededor de los 40, más o menos. O sea, una promoción chica, normalmente son mucho más. Te desertaron 20 o un poquito. No, pero se juntaron. Claro, puedes juntar. Con los que ya venían de enero. Ahora no recuerdo el número total que éramos. Sí. Y quedamos pocos. Pero bueno, gracias a Dios, en el 78 dimos la vuelta al mundo en la fragata y a la vuelta ya nos recibimos. Bueno, y contamos cómo fue llegar a la fragata Libertad. Bueno, nosotros zarpamos, me acuerdo que zarpamos en 3-4 días después de la finalización del Mundial 78, ahí iniciamos la travesía y volvimos en diciembre. Es un viaje de instrucción, del cual los oficiales nos terminamos de formar, y al regresar es cuando recibimos el grado de Guardia Marina. En ese año, cuando volvimos, a los pocos días a mí me sale el traslado a Ushuaia, y por lo tanto me sale también dentro de Ushuaia, me destinan a Puerto Almanza. Puerto Almanza está frente a Puerto William, chileno. Bueno, o sea, yo tuve el día del 22 de diciembre
como encargado de Puerto Almanza. El día en que se separa todo, cuando viene el de Cardenal Zamoré. Ese Claro, día yo ya estaba ahí, o sea, bueno, me tocó claro. esa y después me tocó Malvinas. Está bien, en la primera no pasó nada, No, pero estaba ahí. Pero te hago una parte con eso. Discúlpame, no que te moleste con ese tema, pero hay mucha mala información sobre Evil. Se llegó a decir que vinieron 3 gomones de los chilenos a arrimarse donde estaba la Armada Argentina. La No, Argentina se fue. yo sí, O sea, yo quiero que se quede aclarado. sí, te entiendo. Yo lo que te puedo decir por mi experiencia, yo con los prismáticos, yo veía Puerto William. O sea, tanto yo lo veía a ellos como ellos me veían a mí. Lógico. Y patrullamos y todo, pero de ahí yo no puedo dar fe que haya habido ningún tipo de inconveniente en absoluto, pero uno ve los cañones del otro lado y ellos nos veían a nosotros, porque los dos lados estaban armados. O sea que la anécdota donde te iba es que me tocó, no fue una guerra, pero me tocó un momento también de pocos días de oficial ya estar ahí. Una situación tensa. Exacto. Porque hasta que llegó el día de que suspenden todo por la intervención del cardenal Zamoré. Eso fue lo que paró todo ahí. Pero si no, yo creo que sí iba a mayores. Iba a pasar algo. Pero lo pararon. No es, pasa que la información de las altas esferas no la tenemos. No, lógico. Es imposible. También es jugar un poquito al ajedrez. Es un poco, tire y afloje. Después, bueno, nos pasó con la isla Víctor 9. Claro, O sea, de bueno, acuerdo. que aflojaron por Exactamente. ahí. Pero sí. Así que estaba ahí. Después me tocó un año destinado acá en Buenos Aires, en un barco del Aviso Goyena. Después de ahí fui a Bahía Blanca, tuve unos años ahí, un par de años, y me sale traslado a Ushuaia después de la guerra. O sea, yo voy a Bahía Blanca a vivir en el 80. O sea, yo me recibo en el 78, 79 estuve acá, y en el 80 voy a Bahía Blanca, y ahí estoy destinado 80, 81, y 82, 83. En el medio de la guerra. Después me voy a Ushuaia en el 84. ¿Y vos ya estabas con familia? ¿Ya? Sí. Yo a la guerra fui, ya tenía 2 hijos. Tenía 24 años, joven, con 2 hijos. O sea, fui a la guerra, digamos, con una edad, va bien, más grande que el conscripto, que eran la mayoría, claro, pero tampoco era grande. O sea, tampoco era grande. 24 años. A 18 estamos ahí. Está bien. No es que haya mucha diferencia, pero sí, seguro. Ahora, ¿y cómo fue hablar de esto, bueno, con tu pareja? Sí, mi momento, ¿cómo fue decir, mira, me tengo que ir a uno? Bueno, en realidad, la navegación, hasta que zarpamos, nadie sabía bien a dónde íbamos a ir. Cuál era la misión en realidad y hasta dónde llegaba la intervención. Pues nosotros zarpamos el 16 de abril. O sea, zarpamos unos días después del 2 de abril. O sea, ya estaba declarado todo, pero la navegación zarpamos sin saber, por lo menos de un nivel de comandante segundo, y no sé si alguien más sabía. Pero el resto no. Por ende, de ahí para abajo, en la escala de jerárquica, no fue informando nada, porque no sabíamos. Sí íbamos a navegar, que eso es normal, pero no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Cuál iba a ser el límite para que nos informaran. Era todo secreto. Tenía que ser así. No, lógicamente, es el secreto militar. Después sí. Después sí, una vez que ya estamos navegando, por supuesto, ya la información del comandante la distribuye para el resto de la dotación. Ya estaba. O sea, que la familia no sabía hasta dónde íbamos a ir. Cuando zarpamos, la madre de mis hijos no sabía, y mis 2 hijos tampoco. Bueno, uno era chiquito, tenía 3 meses. Pero no sabía dónde íbamos hasta dónde íbamos a llegar. Después sí, ya se enteran y bueno, pasa lo que pasó, ¿no? Cuando vos te tocó ya Malvinas, ¿con qué grado estabas? Yo era teniente corbeta. Teniente corbeta. Lo que pasa es que yo, en el año 81, estuve destinado en el crucero Belgrano todo el año. Y en diciembre me sale el traslado, diciembre 81, para todo el 82 hacer el curso de oficiales, que es la especialización de los oficiales, que se hace en tierra. En Puerto Belgrano, pero en tierra. No está destinado en ningún buque. Claro. Ese año 81
el capitán Gómez Paz había sido mi jefe directo. eh, yo lo digo, me fue bien, hice un buen año. Entonces, para la guerra, que había que zarpar en abril, tenía a mi reemplazo que ya había asumido en enero. O sea, era muy, ¿cómo se puede decir? Con poca experiencia en el lugar, no como oficial, pero poca experiencia en el lugar que me reemplazó a mí dentro del crucero de verano, que eran jefe de las 2 torres de 6 pulgadas de popa y la maniobra de helicóptero. Bueno, yo tengo entrevistas con gente que estuvo ahí también en el crucero Sí, y contaban que él lo destinan a otra nave. Él había estado todo el tiempo trabajando en el verano, en la parte de bombas, sala de mate. sí. Y que cuando se entera de lo que le pasó, la amargura que se agarró, porque conocía a quien él había dejado de reemplazo. Y entiendo cuando ustedes cuentan estas cosas, si vos me hablas del crucero, yo no estuve, o sea, estuve un tiempo y después, bueno, por las cuestiones de trabajo, operativas, Sí. uno no está, pero que tu cabeza quedó en el Belgrano. Oh, seguro, eso es inamovible, el corazón el crucero fue un buque que sentimentalmente atrapa mucho, o sea, no es un buque, era un buque insignia, en el sentido del marino. Después Claro. tenés las fragatas, todas esas que tienen, las MECO, todos tienen tecnología que a lo mejor no la tiene el crucero, pero el crucero tenía, porque ahí el cadete naval, durante la escuela naval, embarcamos mucho en el crucero, para hacer las prácticas, para hacer la navegación, para tener días de navegación, todo en el crucero. No buque escuela, pero sí, funcionaba con un Es que poco buque termina escuela. siendo una escuela. Sí. Fue un buque que peleó durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y después estuvo destinado en las Indias y estuvo destinado por un montón de lados. Sobrevivió a Pearl Harbor el 7 de diciembre, ataque japonés. Sobrevive, Fénix. Su nombre es Lucky Fénix. Exacto, sobrevive a ese ataque. Entonces tiene su historia. Y bueno, y me llega en marzo, creo que fue marzo, la información de que yo ya había empezado mi curso en escuelas oficiales, el SOA se llama, y me llegaba la información que me trasladaban en comisión al crucero de verano. Y ahí es donde me informa el capitán Gómez Paz que iba al mismo lugar donde yo ya había estado el año anterior, como jefe de las torres de 6 pulgadas, toda la maniobra de popa de helicóptero. Y bueno, así que fui a la guerra porque me apreciaba el capitán Gómez Paz. Claro. Me acuerdo que, paso rápido, ¿no? Que era hasta que no me vio vivo, me acuerdo que me dijo, yo no podía, no estaba bien. Claro. O sea, horas, un día me duró hasta que nos encontramos. Claro. Pero porque era como sentirse responsable un poco de que había ido a la guerra porque él me había pedido. Claro. Entonces era un cargo, era un cargo de conciencia. muy grande, pero está bien, es parte de la carrera. La carrera, sí, uno sabe cuando ingresa a este tipo de carreras militares de riesgo, un bombero, por ejemplo, sabe que un día va y no vuelve. Puede pasar. Sí, está dentro de las posibilidades. Así que ahí. Pero bueno, pasé muy rápido pero la anécdota mía, la historia es que yo no estaba en el crucero de verano ese año, sino voy en comisión. Yo había estado el año anterior. Claro. ¿Y cómo fue tus días ahí en el Belgrano? Nosotros zarpamos el 16 de abril y yo creo que lo más importante de toda esta experiencia fue que la dotación terminó, antes de hundirse, estaba preparada para lograr lo que se logró. La cantidad de sobrevivientes de hundimiento de un nivel de este buque, ni en las guerras mundiales pasó. O sea, yo creo que todo lo que es ejercicio, le decimos zafarrancho en la Marina, todo lo ejercicio de combate, de incendio, de lo que sea, todo eso sirvió realmente para que una vez, en esta época contemporánea, que nos tocó la guerra a nosotros, haberla utilizado y dio su resultado. Porque en realidad han pasado promociones de oficiales, suboficiales, todo, que no hubo guerra.
Pero siempre se entrenó porque el militar se entrena para la guerra, para eso está. Entonces todo eso, la única vez que se llevó, que se pudo establecer, digamos, poder, ¿cómo se dice?, aprovechar todos esos conocimientos reales, fue en la guerra de Malvinas. Claro, aparte, a ver. No sé cuántos años más pasarán que si tenemos guerra. O sea, es como que quedó, lo que tuvimos la suerte de poder defender nuestro suelo, va a quedar, no sé cuánto tiempo más pasará, pero va a quedar en la historia, porque ¿cuántos años antes? Años que no teníamos independencia. Por eso, Chaco. Estaba hablando de la época de Buchar. No, por eso digo. Entonces, es un momento histórico. Claro. Gracias a Dios que los que estamos en vida podemos contarla, podemos pasarla, podemos inculcarle a la generación más chica la gesta de Malvinas. Eso es lo que, bueno, los que estamos vivos podemos hacerlo, ¿no? Sí, porque para eso están. Exacto. Para enseñar. Por eso mismo estamos grabando este tipo de programas. Siempre lo repito. Están para esto. Están para transmitir. Transmitir. Todo eso es lo que significa la gesta de Malvinas, ¿no? Que no todo, que las muertes no son en vano, menos una guerra, menos defendiendo lo nuestro. O sea, ese valor de la gente que quedó, eso es lo que tenemos que ver siempre en alto. Los que quedaron en alta mar y los que quedaron en las tierras de Malvinas son custodios. Por supuesto. De nuestra soberanía. Exactamente, ni más ni menos. Por eso, en el cruce verano, indefectiblemente están bajo el fondo del mar, pero en Malvinas están allá. Por eso, porque están custodiando lo que nosotros consideramos que son nuestras. ¿Cómo eran las noches ahí en el crucero? Y bueno, nosotros en realidad todo lo que es la navegación se hace en crucero de guerra. Significa 8 horas de descanso, 4 horas de guardia. Que en realidad no son 8 horas de descanso, porque uno durante el día hace otras cosas, pero no cubre el rol de combate durante 8 horas. Y después las 4 horas. Yo tenía de 12 a 16 de mediodía, de las 4 de la tarde, o sea, de las 12 a 4 de la tarde, y de las 12 de la noche a 4 de la mañana. Ese era mi horario de combate. O sea, de donde yo cubría, que era en el puente de comando. Ahí me tocó todo. Ahí tenía que estar alerta la noche. Ahí me tocó cubrir en el puente de comando. Claro. De 12 del mediodía a 4 de la tarde y 12 de la noche a 4 de la mañana. Que fue justamente a las 4 de la tarde donde se produce el impacto de los torpedos. O sea, yo no alcancé a dejar mi guardia. ¿Estabas en guardia? Estaba en guardia, no la alcancé a dejar porque tampoco me pudo tomar a mí. No llegó mi relevo. Mi relevo fue el teniente Hood en ese momento, que fue el que sacó las únicas 6 fotos que existen en la historia, las únicas 6 fotos que existen. Las sacó él. Y porque él tenía la máquina en el bolsillo. Cuando se hunde tenía... no le dio tiempo. Y sacó esas 6 fotos. Vamos a decir lo que es. El enemigo sabía dónde pegarle al barco. Sabía dónde pegarle y sabía en el momento. ¿Por qué? En el pasaje de guardia, en mi caso, pongo mi caso, es entre las 4 menos cuarto y las 4. O sea, el relevo llega más o menos menos cuarto, menos 10. Son 10 minutos que charlamos, claro. El rumbo, el viento, las novedades, la etapa. Sí, son 10-15 minutos. Que el buque navega, pero está cada sector de guardia de máquina, están todos pasándose la novedad, como que no es que no están controlados, pero la atención hacia el exterior no está como en el momento de que está de guardia. Es un momento distinto al cuando uno está efectivamente de guardia. Y pegaron en ese horario, en el momento que se estaba haciendo los pasajes de guardia, o terminando el pasaje. ¿Verdad? Cerca de las 4. Y ahí que duró 1 hora y se hunde. Entonces, como dijiste, en el lugar pegaron en popa, en la maxa de máquina y en los dormitorios. Porque el torpedo de proa pega, rompe 15 metros, más o menos de proa, y el tercer torpedo que pasa por adelante, sin explotar, porque pasa de largo, y explota creo en la estela de uno de los destructores que iban de
de custodia. De custodia, pero no afectando en absoluto No, fue el único que afectó. al crucero verano. Por eso, viste, cuando uno reflexiona ahí, pero no es solamente, primero que es un buque que ya lo venían siguiendo. Es un Sí, buque que- estábamos. y el miedo de Inglaterra para mí era que ustedes se plantaran en el medio del estrecho San Carlos, no entren más. O sea, esto hablo siempre como opinión personal, Sí, sí, sí. no como opinión estratégica del momento de la Fuerza Armada o de la Armada y en especial de la Flota de Mar y en especial del crucero verano. Eso no lo sé cuál era porque no llegó a mí. Yo doy mi opinión. Para mí, concuerdo con vos, dos temas. Una que puede ser una amenaza, porque si vos lo pones en el muelle de Puerto Argentino, tiene unas bocas de fuego de todos los calibres, hasta 6 pulgadas, cosa que el acercarse de los buques que hacían nocturnas no iba a suceder. Esa es una. Y la otra, que en toda guerra hay guerra electrónica y guerra psicológica. Y el golpe psicológico de hundir un buque de 1.100 hombres, 1.092, 1.093 hombres, psicológicamente afecta al resto. O sea, ese golpe psicológico de decir, te hundí un buque, murieron 323, no moleste más porque te voy a hundir todos. Entonces, ese momento duro es parte de la guerra, es psicológica, aparte de física, es psicológica. Sí, Entonces yo tengo las dos, por eso digo mi concuerdo con vos, pero también diciendo una cosa, porque nosotros le dimos unos cuantos. Por supuesto, pero no te olvides que cuando vos tenés el caer un avión con 2 personas, 2 pilotos, por más que sean 2 y 323, está bien, son igual. Pero yo creo que un barco, psicológicamente, fueron muchísimas personas. 323 que murieron de entrada. Entonces, Eso son una piña, ¿no? Entonces es un golpe bajo. Sí. Que era no, gracias a Dios, digamos, el ánimo no cayó del resto de los buques, nada, pero es como que te dice, atención, esto es mucho. Es muchas muertes, 323. Por más que nos salvamos arriba de los 700, era mucho. Entonces. Y en las condiciones de mar. Terrible, porque el mar nuestro es terrible. Es una cosa que uno lo piensa ahora y dice, ¿cómo hice lo que hice? O sea, cada balsa tenía un oficial a cargo. O sea, yo estaba con uno, pero lo que hicimos en ese momento, yo creo que si ahora te sentás, varias veces me he puesto a pensar, la miércoles hay que hacerlo de vuelta. Y no sé si lo haría de vuelta. Porque por más amor que tenga todo, cuando uno estuvo cerca, no de la muerte, sino del peligro, de que eso trae la muerte, en un momento lo actuó de una forma, ahora no, capaz que lo pensé 2 veces. No en ir, sino en lo que hiciste. Son 2 cosas distintas, ¿eh? Una cosa es yo creo que volver a ir. Entre las evaluaciones, perdón, no que te interrumpa, estaría, ¿por qué la guardia no era a las 3 o a las 5? ¿Me entendés? Los cambios de guardia. Pero vos imaginate, Sí. Uno en la cabeza piensa todo ese tipo de cosas. Entonces, si te toca hacerle vuelta, ya pensás. Si haces el mismo horario de guardia, no sé, es una forma de pensar, pero ciertas actitudes, ciertos actos que uno hizo en el momento en la guerra, quizás no es que no vas de vuelta a la guerra, sí, yo en eso no me cabe la duda, pero ciertas cosas que hice, ¿cómo las voy a hacer de vuelta? Desde agarrar una persona sin piel, de agarrar un montón de cosas que bueno, decimos, ¿cómo lo hago de vuelta? Claro, ustedes enteros fueron rescatando a los que estaban heridos, obviamente. Es que teníamos mucho herido. Para colmo, cuando mi balsa, que era, no me acuerdo el número ahora de la balsa, la tiramos al mar para que vayamos bajando, tirando. Ahí te tiraba, no es que te bajaba por un. No, pues tenía, o sea, el barco a escorar. Se escora, entonces vos tirás la balsa. O del lado bajo, que ahí nomás, y si no el alto. te toca del otro bueno, lado. en este caso fue del lado bajo. Cuando bajamos la balsa, el crucero tenía en popa 2 salientes de cada lado de la borda, abajo el agua, de bajo nivel de flotación, se llaman cabrestantes. Son como unas salientes. Bueno, ahí se enganchó mi balsa. Y se me pincha, o sea, me queda la mitad de la balsa pinchada. Entonces yo decía, yo hablaba para mí porque yo era el único oficial.
Bueno, justo ahí en la popa había un bote Zodiac. Los gomones. ¿Cómo? Claro. Yo siempre digo el famoso gomón marino, porque cuando uno quiere que arranque, nunca arranca. Es increíble. Cuesta un Perú tirarle la... Pero bueno. Entonces yo pido 2 voluntarios, Claro. me acuerdo uno de ellos, Oscar Vázquez, y el otro grandote, no me acuerdo, un cabo era, para que voluntariamente me ayudasen a bajar el bote, Claro. o sea, esperar que se escorara más, Claro, tiempo. bajar el riesgo. bote, y yo le aclaré que en el bote, o sea, en el gomón, no nos íbamos a salvar. Esto no es para salvarse, esto es para ayudar a sacar esa balsa que estaba atada, enganchada pues había pinchado, llevarla un poquito afuera del radio del crucero, Pero no te chupes. para que se pueda arreglar y demás, y de paso rescatar a algunos que estaban en el agua. Y bueno, ellos, por supuesto, los 2, ningún problema, aguantamos hasta que se escorara más el barco, el buque, y bueno, bajamos el bote, arrancó, lo que nunca, y con eso pudimos sacar la balsa rota, rescatar a algunos, y cuando yo ya vi que ya en el agua no había, digo, bueno, ahora vamos a salvar a nosotros. Entonces busqué otra balsa, porque esa ya estaba llena, busqué otra balsa que tenía, yo creo que tenía 10 personas más o menos, y nosotros éramos 4 o 5 en total con lo que habíamos podido rescatar, y bueno, nos metimos ahí en la balsa esa, y tiré el bote a la deriva, para que no se... Sí, lo dejé para que se hunda, que quede flotando, porque no servía, porque yo como estaba de guardia, yo sabía cuántos kilómetros estábamos de la costa. Imposible. No tenía autonomía. No, olvídate. Estamos hablando Pero de no tenés autonomía, estamos hablando de ¿no? 300 kilómetros. Olvídate. No tenés autonomía, no tenés cómo arrastrar. No, nada. Y cada vez que El motor, arrastras cae menos metros. Olvídate. entonces, bueno, decido meternos en esa balsa. Esa balsa estaba atada a otra, con unas sogas, estaban atadas, o sea, estaban juntas. Y en las 2 balsas había 10 y 10 más o menos. Tengo una pregunta. Sí. ¿No? Cuando vos estás en ese tipo de balsa de rescate, Estamos hablando de la balsa, no del gomón. No, ya me olvidé. Sí, lo vamos a poner. Se fue. Pero es una pregunta porque algunos me dicen que es bueno y otros me dicen que puede ser contraproducente. ¿Unir las balsas es bueno o no es tan bueno? A mí me salvó eso. ¿Por qué? qué? Cuando yo entro a esa balsa, que no sabía de quién era, porque no había oficial a cargo, sino había 10 personal, 10 hombres, más lo que yo llevaba en el bote, en el gomón, pasamos a ser 13, 14, no me acuerdo, más o menos ese número. Pero ¿qué pasa? Teníamos rotas las 2 ventanillas que tiene la balsa, que son con cierre. En las 2 puntas tiene como un triángulo, que ahí se cierra, estaban rotas. Entonces, teníamos agua, íbamos sentados así, teníamos agua que nos cubrió de las piernas. No las sentíamos las piernas. El frío. Y la balsa se mueve, ¿cómo te puedo decir? Se adapta a las grandes olas cuando tenés entre 20 y 23, 24 personas. Claro. Y nosotros éramos 10 o 14, no me acuerdo ahora, y en la otra balsa también 8, 10. Claro, por la cantidad de aire que tenía Entonces, el globo que tiene. ¿por qué? Porque al haber menos gente, se comporta mal. Claro. Ibas Terrible. rebotando. Pero vivías saltando porque no. Es un gomón con techo. Es un gomón con techo y sin motor. Claro. El que yo abandoné tenía motor. No servía para nada, pero bueno, sirvió. En ese momento me sirvió. ¿Por qué te digo que para mí fue bueno? Estar de a 2 o de a 3. Primero, porque del avión se ve un color naranja mucho más grande, no uno solo. Superficie. Si vos tenés 3 balsas o 2, ya es más grande el color naranja. O sea, se divisa mejor. Pero a mí, particularmente en mi caso, me sirvió. ¿Por qué? Porque a las 2 de la mañana ya no aguantamos más. Nos tuvimos que pasar a la otra balsa. Y eso fue otra odisea. Eran Claro. las 2 de la mañana, En la oscuridad. en la oscuridad, con una ola de 7, 8 metros. Cada vez que pasaba la ola había que pasar un hombre. Claro. Y tenía, claro, cuando la ola junta, ahí nos juntábamos las 2 balsas, después teníamos que aflojar el cabo para que
no la rompa el tirón. Claro. Y venía la ola de vuelta, nos juntaba las dos balsas y ahí aflojábamos. Y quedábamos separados 3, 4 metros. Claro, después Después volví de vuelta. vuelta porque la ola te lleva. Y en ese momento pasaba uno. Pero había que buscarle al triángulo. Sí, ¿Entendés? igualito así. No es fácil. Pero el problema fue cuando yo tenía un cabo que después de muchos años nos reencontramos, estaba todo quemado. Estaba todo quemado. Pobre hombre, no. Ah, de la Tenía explosión, del piel. incendio, claro. Yo estaba muy mal, muy mal. Que lo mantuvimos más o menos. ¿Y qué pasó? Claro, era el último que pasaba. Entonces, con otro cabo primero le digo, bueno, le dije a este hombre, está en manos de, no me acuerdo el nombre ahora, y mía. Vamos a invocarle. Le agarramos un brazo y una pierna, entró a la balsa, porque todo el borde es una cosa redonda, que no es que te deslizas, te raspa todo. Yo creo que lloraba de alegría, no de dolor. Hasta que pasó el cabo y después el último pasé yo. Y ahí rompí la vieja para que se hunda, para que no sirva de señuelo en un rescate. Claro. Porque por ahí moves todo un buque de rescate a esa balsa y cuando llega no hay nada. Entonces, por eso ustedes entonces yo la rompí. Sacrifican la balsa. La rompí y se hundió. ¿Por qué? Porque después nos pasó lo mismo cuando nos rescata el aviso Guruchaga. Cuando a mí me rescata el aviso Guruchaga, también el último que bajar es el oficial, y también lo que hago es romper con la navaja la balsa para que se hunda y desaparece, porque para evitar que otro barco vea una balsa allá, vamos. No es que el buque tiene la posibilidad de elevarla. No. Ya saben que la tienen que. Hay que hundirse, se hunde. Sí, se va abajo para que no sea un falso señuelo. Sino por el movimiento, todo un buque para ir a rescatar cuando llega ahí, no hay nadie. Los aviones que lo ven Todo. de arriba, todo el mundo buscando. Y está vacía. Entonces había que hundirla. Eso sí, eso me pasó. Estoy hablando siempre, yo cuando hago estas charlas así, hablo siempre en forma personal, porque quizás en una maniobra muy parecida tuvieron otra experiencia. Entonces, no es que ni la mía fue esta, son todas experiencias de cada uno que lo vivió a su manera, pasó por ciertos momentos. También hay que ver la responsabilidad que tenía cada uno, porque yo siendo el único oficial de la balsa, con 24 años, tenía oficiales de 40, conscriptos de 18, que te miraban y te decían, ¿y ahora qué viene? Y el miedo lo tenés que guardar. Yo me lo guardé hasta el momento que me rescataron, que yo me paré en la cubierta de Rubuchaga, ahí me aflojé. Pero los nervios, la responsabilidad y lo que te preguntan, ¿y ahora cómo viene? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces, el único, digamos, que tiene la voz cantante es el oficial. Claro. Porque es un oficial por balsa. Que uno cuando tenés ya un tiempo con el personal de cuadro y hasta con los ¿Seguro? soldados, ya es como que es un poco más leve. ¿Por qué? Porque tenés la experiencia del oficial también. Sí, por supuesto, de gran ayuda. Porque digamos que los que estaban psicológicamente cero preparados eran los conscriptos. Ya el suboficial, todo, o los oficiales ya llevábamos unos años cada uno. Algunos más, otros menos. Pero eso es lo que uno vuelca en el momento crítico, lo que aprendió, lo que asimiló y lo que correspondería. Algunos se aplicó más, otros bien, pero bueno, uno tiene que aplicarlo. Porque como decíamos antes, el militar se prepara para una guerra. Y ahí es donde tenés que realmente, nos tocó a nosotros, una guerra real. Bueno, ahí es donde tenemos que volcar realmente los conocimientos y la experiencia que uno va tomando, por más chico que sea. Porque 24 años, vamos a decir real, es para una guerra, ni contarlo del conscripto 18. Claro, es chico. Éramos chicos. Me tocó a mí a esa edad, otros, por supuesto. Sí, bueno, yo me acuerdo que en ese momento, después, ya entraba la democracia, se hablaba mucho de cómo hacer una fuerza más profesional para no tener chicos tan chicos. Claro. En posición de combate. Sí. Si no, si bien puedes estudiar. Tanto los suboficiales como los oficiales, hubo gente que se había recibido recién y ya estaba embarcado o estaba en tierra de Malvinas, con meses de recibido. Suboficiales los y oficiales. Los grandes en el mundo van de 30 para arriba, 28, 30 años,
para arriba y después la reserva, lo que te queda son los más jóvenes. Exacto. Lo último que son los más jóvenes. Pero es así, es así.